at the bottom of and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Nos adentramos hoy en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, durante muchos años conocido como el TPP-11. Lo hacemos en alianza con la Asia Pacific Foundation of Canada, institución hermana de nuestra fundación y que cumple funciones similares a la de nuestra organización en Canadá y con la que siempre es un tremendo agrado hacer equipo. El CPTPP es uno de los acuerdos más significativos para nuestro país, tanto por su alcance y profundidad, como por both for its scope and depth and also for the long su génesis, en la que Chile tuvo un papel protagónico cuando se gestó en el llamado P4, hace muchos años atrás, hasta su ratificación y entrada en vigencia en febrero del año pasado. Nos ha parecido una buena oportunidad a 2 años exactos desde su ratificación en el Senado de Chile, en octubre del 2022, revisar los avances de su implementación y sobre todo los efectos que ha tenido para el comercio, sobre todo para pequeñas y medianas empresas y flujos de inversiones. No solo en Chile, sino lo que ha sucedido en otros países en el cual ha sido ratificado también este convenio. A modo muy introductorio, permítame destacar algunos números que nos ayudan a dimensionar el CPTPP y lo que significa. En el 2023, los países miembros representaron el 6,7% de la población mundial, el 13% del PIB global y el 14,8% del intercambio comercial mundial. A diciembre del 2022, el monto exportado por nuestro país a los otros que componen este bloque representó el 14% del total de los envíos, mientras que las importaciones representaron algo menos del 9%. En el terreno de las inversiones, con información a diciembre del 2021, los integrantes del acuerdo dieron cuenta del 34% del stock de inversión extranjera en Chile, mientras que explicaron cerca del 31% de las inversiones chilenas a nivel mundial. Al momento de la entrada en vigencia del CPTPP en Chile, ya contaba con acuerdos comerciales de algún tipo con todos los integrantes. Incluso así, el CPTPP ha profundizado esos vínculos preexistentes al incorporar una cantidad significativa de líneas arancelarias, cerca de 3.000. Solo esto ya en sí es muy importante. Sin duda, con todo, el pleno funcionamiento del CPTPP en nuestro país supuso una señal del compromiso y apuesta de nuestro país por avanzar en su integración por la vía del comercio libre y la promoción de inversiones, y hacerlo además en la región más estratégica de nuestro siglo, la del Asia-Pacífico. Nos ha parecido de gran utilidad incorporar la experiencia de un país como Canadá con el CPTPP en esta actividad. Principal inversionista extranjero en nuestro país, con presencia muy fuerte en sectores estratégicos como la minería, investor in our country with a very strong presence in strategic sectors. Like-minded, cuya experiencia comercial y de inversiones con el conjunto del Asia-Pacífico siempre tiene mucho que aportar. Hecha esta introducción, paso a presentar a nuestros dos panelistas de esta mañana, ambos consumados expertos en el asunto que nos convoca. Parto por Vina Najibullah, quien es la vicepresidenta de Investigación y Estrategia de la Asia Pacific Foundation of Canada, donde dirige las actividades de investigación, educación y apoyo a redes de la organización. También supervisa los programas de becas de investigación y concesión, así como los proyectos de desarrollo y creación de capacidades. Es comentarista frecuente de medios sobre geopolítica, política exterior canadiense y relaciones entre Canadá y Asia, con especial acento en India y China. Como especialista en seguridad internacional y consolidación de la paz, pasó una importante parte de su carrera trabajando en la sede de las Naciones Unidas y en misiones de mantenimiento y consolidación de la paz en África Occidental y Central. Tiene más de 2 décadas de experiencia profesional en diplomacia de alto nivel, promoción, formulación de políticas y análisis de riesgos políticos. Vina ha trabajado con gobiernos nacionales, varias ONG e instituciones filantrópicas en Canadá, Estados Unidos, China y varios países de África y Asia. Por su parte, José Manuel Campos es el jefe del Departamento de Acuerdos Comerciales Megarregionales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería. Con anterioridad, entre el 2019 y el 2024,
se desempeñó como jefe de la división de la Organización Mundial de Comercio, conocida como OMC, organización en la que también se desempeñó como consejero comercial con sede en Ginebra, Suiza. En la llamada Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, antecesora a la actual subrey, trabajó como asesor del Departamento Regulatorio, del Departamento Asia y Oceanía y del Departamento América del Norte y CARICOM. Habiendo hecho estas introducciones, le voy a ceder entonces la palabra primero a Dina y desde ya los invito a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que pueden usar el chat o la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas. Muchas gracias. And Dina, you have the floor, please. Wonderful. Thank you so much, Loretta, and thank you so Muchas much for the gracias, foundation Loreta. for this Gracias a la invitation. Fundación también por esta My sincere presentación. apologies for not having good enough Spanish to do this in Me Spanish, but thank you disculpo so por much no for tener un español tan providing the bueno para hacerlo en interpretation and español, this opportunity to pero partner on ocupo another event together. It's very early here in Vancouver, aquí but I en will try Vancouver my es muy very best temprano, on this very important así topic. que quiero As igual Loretta estar aquí mentioned, para este tema CPTPP tan is an important importante. tool for Canada. Canada is known as a trading Canadá es nation. conocido In como fact, una we often nación like de to say that we comercio have free trade agreements with y tenemos more acuerdos de libre countries than any comercio con other más G7 países country, and certainly que in comparison to our en neighbor to the comparación con south, los the United vecinos que States, we're tenemos en still el sur big de nosotros con believers Estados in Unidos, así que free trade creemos agreements. In fact, fuertemente en in los addition acuerdos to the comerciales CPTPP, we are y currently también en este negotiating a free trade CPTPP agreement with y ASEAN, en la negociación con Asia Association también y el of Pacífico de Southeast esta Asian Asociación Nations, as de las well as Naciones with del Sudeste Indonesia. Asiático, Of course, como with Chile, Indonesia. we've had a Y con Chile bilateral también FTA tenemos since estos 1997, and FTE it was modernized in 2019. So Canada has a deep tradition bilaterales of desde hace muchos engaging años. in global trade and free trade, Tenemos rules-based trade. este And I'll speak a little involucramiento bit en about estos that towards the acuerdos de end of libre the comercio. presentation as well, in terms of the También tengo esta challenges with that presentación para dynamic. mostrarles también But in los terms of desafíos the que hemos visto y en CPTPP, términos de we are also this year obviously the chair of the el CPTPP Commission, so it's a very big CPTPP, year tenemos for Canada comisiones, in tenemos that un gran sense. And año the para Canadá priorities en are ese to focus on the effectiveness of the ámbito. CPTPP Tenemos utilization, as well las as inclusion. utilizaciones del So inclusion is a big CPTPP. priority for this La particular inclusión event and for también es Canada in un general, ámbito muy in terms of importante para inclusion of Canadá y small and todo medium este enterprise, ámbito inclusion of para women, poder inclusion incluir of a las pequeñas indigenous y medianas communities. So those are kind of empresas, los the comités de priorities. And then eficiencia. the Esas son nuestras question of prioridades y también tenemos la accession and pregunta de how the agreement grows, what cómo other va countries will be creciendo este coming in, acuerdo and con to deal otros with all those países issues. que se nos están uniendo y In cómo va fact, we will be evolucionando. hosting, De as hecho, the también vamos a foundation as a civil hacer society organization, an los inclusive trade symposium here in Vancouver at the end of November as encargados part de of the big tener en ministerial meeting. Vancouver So en it's a topic that's noviembre very much un evento acá al top of mind for respecto. us here, especially Es this algo que month of tenemos November as como we're prioridad en preparing for the big noviembre, ministerial meetings. que nos estamos Now, preparando para I think estas reuniones Loretta tan had asked me to importantes. share a few slides just Loreta, on the Loreto, impact of usted the también CPTPP creo que so far puedo on Canada's compartir trade and algunas de las investment with the Asia Pacific region, but also the three members of the diapositivas donde les CPTPP puedo in Latin America, comentar with sobre lo que se ha Mexico, hecho en Chile, and México, Peru. So Chile, if it's okay, Perú, I'll just sobre share el those things and then we can CPTPP. get Si back les to the parece bien, discussion. So let vamos a me try compartir to las see if pantallas my para technology poder here ver works. I will la presentación. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. this and yeah. Okay. Can you see my screen okay? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí, Okay, perfecto. fantastic. So in terms of Fantástico. members, Bueno, en términos we've de kind of divided miembros, the impact of hemos CPTPP, dividido el particularly looking impacto at del investment flows, CPTPP en los between flujos de the inversión AP7, the Asia Pacific entre 7, el Latin America, and then AP7 Mexico. del We looked at Asia-Pacífico separately 7 en because of the Latinoamérica, México, USMCA agreement on NAFTA y to también estamos viendo cómo ha sido because it's very difficult to el tell acuerdo what porque es muy is the impact of difícil decir CPTPP cuál ha versus sido what's the impact el of impacto del NAFTA CPTPP on trade and y investment between con Canada and Mexico. So otras that's why we're looking at it separately. In terms of big headlines, what we're inversiones discovering y is that comercio CPTPP en has otros been most lugares. relevant for Canada with countries El with which we did not CPTPP es el already have más a bilateral importante FTA. para This Canadá is por not las actividades unusual finding. This is a bilaterales. general No finding es that other countries algo are also inusual, noticing, los that the hallazgos que greatest hemos impact visto. is Tiene un with gran those impacto economies with whom we did en not esas have any economías en prior las que no FTAs. So in teníamos Canada's antes case, it's Australia, acuerdos. Así it's que tenemos Vietnam, and it's Australia, Singapore, where we've Vietnam, seen the biggest Singapur. Es ahí donde impact, both vemos in terms of el inward mayor and impacto outward FTA. With en
todos los acuerdos que tenemos de la inversión extranjera directa. Tenemos ahí FDIs activos o IEDs, y ahí tenemos que ver si en el año o dos que hemos estado hemos visto el impacto, la tendencia es constante y el impacto mayor ha sido en los países de Asia-Pacífico en los que no hemos tenido anteriormente FDIs bilaterales, y con la excepción de México, en donde sí hemos tenido un aumento. Vemos también que también ha sido por la modernización. En el comercio, aquí vemos el elemento más importante, donde vemos un cambio entre el comercio con los países de Asia-Pacífico, y también vemos Asia y Chile, México, Perú. Ahí vemos que en 2019 hubo como una inversión, y con los países en el CPTPP de Latinoamérica hemos visto este cambio, donde hay también un mayor comercio con el Asia-Pacífico, incluyendo a Chile, México y Perú. Simplemente quería mencionar qué es lo que hemos estado viendo ahora con estos hallazgos, y los datos, por supuesto, ahí son limitados en este tema. En relación a los servicios, con el AS7 y el CPTPP hemos visto que la tendencia continúa, no ha habido mayor cambio. Ahí fue poco más tarde con la ratificación de Brunei, con el CPTPP, pero eso no está incluido en los datos. Otro punto que es interesante notar es que con todo el enfoque de la inclusión y el deseo de que Canadá esté enfocado más en el comercio con pequeñas y medianas empresas globalmente y cómo han ido participando, con las políticas también de los gobiernos, hemos visto que sobre el 90% ha sido sobre las pequeñas y medianas empresas, con las ganancias también en Canadá se han beneficiado mayormente, y con la economía de Canadá hemos visto empresas a mediana escala, entonces hay más oportunidades para que las empresas puedan tener estos contactos en el extranjero, y hay empresas que ya están activas, tenemos políticas gubernamentales para que puedan salir al extranjero, pero lo que hemos visto es que no ha impactado tanto a las de mediano tamaño. Déjenme retroceder un poco. Vamos a volver a la otra pantalla para poder compartir algunas observaciones también sobre esto, para lo que esto significa para Canadá. Hay un compromiso de este gobierno, incluso si es que no tenemos cambios gubernamentales el próximo año, estamos muy comprometidos con la diversificación del comercio, con también Estados Unidos, 77% más o menos tiene que ver con la diversificación del comercio, y va a ser una prioridad sin importar con el grupo político que esté en el poder. Obviamente vamos a ver las tendencias más amplias para Canadá a nivel global. Creo que vamos a continuar con los países que tenemos como prioridad. Australia, por ejemplo, que es el que recibe mayormente la inversión de Canadá. También vamos a continuar con Japón también, que también tiene una gran porción de las inversiones en el sector de la energía principalmente. Ahí vamos a enfocarnos más en eso. También en el hidrógeno, en la energía, fuentes de energía. También hay un deseo de hacer más con el sudeste asiático en relación con el CPTPP, tratar de finalizar también acuerdos de comercio con esa área para poder reconocer que esos son mercados importantes. La pregunta importante que tenemos para Canadá es el factor China.
Y a lo mejor ustedes también van a estar interesados en esa conversación porque tenemos la dependencia, la integración con Estados Unidos. Tenemos que seguir también las políticas comerciales, controles de exportación de Estados Unidos, que han ido cambiando recientemente con los EVs de China. Así que Estados Unidos no es parte del CPTPP, no tiene relación con estas economías, pero si continuamos en esta ruta, alineados totalmente con Estados Unidos, tenemos que ver cuál es el impacto que vamos a tener a través del CPTPP y con las actividades futuras que vamos a tener. Hay muchas cosas que tenemos que considerar, son temas muy candentes que tenemos que tomar en cuenta, consultas públicas, ver cosas de seguridad, economía, pero el gobierno debería poder alinearse con estos cambios en el entorno. Creo que eso es en el Asia-Pacífico, con América Latina, con el CPTPP. Vamos a tener que ir más en profundidad, particularmente con Chile, porque tenemos una relación económica o comercial larga, pero no de la misma manera que con otras jurisdicciones. Tenemos que ver cómo complementarnos, cómo intercambiar las oportunidades que tenemos, pero no hay mucha discusión pública al respecto. Y por eso queremos ver cómo podemos hacer el impacto. También ustedes tienen a la delegación que se nos va a unir, que nos va a visitar, para que podamos ver cómo podemos hacer esta transición a la economía verde y tener este nuevo capítulo de estas asociaciones. Y también Perú, Canadá van a ser críticos. Y en relación a las políticas de Canadá, igual son bastante restringidas. A lo mejor podemos quedar hasta acá, feliz de responder preguntas, pero hemos producido algunos informes recientemente sobre el impacto del CPTPP en la inversión de Canadá. La próxima semana vamos a crear otro informe sobre comercio y también sobre los flujos de inversión relacionados con el CPTPP, con las economías de Asia-Pacífico y de lo que hemos visto en el 2023. Todo eso va a estar en nuestro sitio web y feliz voy a estar de poderles compartir la información. Muchas gracias por invitarme. Muy interesante escuchar de lo que está pasando en Canadá y lo que está pasando con el CPTPP y su relación con ese trabajo y la explicación que nos dio en términos de cuál es la diferencia entre esas diferencias y para aquellos países que tenían TLC y los que tenían otro tipo de acuerdo y también la pregunta de China y de Estados Unidos. Todos grandes temas que afectan a todos, no solamente a ustedes, sino a nosotros que estamos aquí abajo, también nos afecta. Así que es muy interesante. Vamos a escuchar de José Manuel Campos y después volvemos con preguntas acerca de eso para escuchar más acerca del sudeste asiático y cuáles sus prioridades y con países como Indonesia, Malasia y Chile también, que también está enfocado en estos países cada vez más y que se han vuelto prioridades. Y también India, mencionó India. Sería interesante saber eso también. Así que bien, voy a cambiar a José español. Manuel, muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y te dejo abierto, por favor, el micrófono para que nos hagas tu presentación. No sé si tienes algunas láminas o que quieres compartir o vas a hablar así nomás, pero te dejo al piso para que puedas hacer tu speech. Ok, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Loreto, y a la Fundación Chilena del Pacífico por la organización de este seminario, que sin lugar a dudas es muy relevante. Sí tengo unas láminas, una presentación, la verdad, así que si me permiten, voy a tratar de compartirla. Tun, tun, tun. ¿Me puedes confirmar si la pueden ver o no? No están ahí sí, ahora sí, ahí Ahí quedó sí. perfecto.
Y José Manuel, te podemos pedir que nos envíes esta presentación después Sí, claro. para dejarla a disposición de todos y aprovechamos de decirle a los que nos están oyendo que siempre dejamos en nuestra página web el video de este webinar más las presentaciones que contiene tanto material interesante pero que ustedes puedan después revisar. Ningún problema. Eh, Voy a comenzar primero con algunos antecedentes generales. Ya Vina y tú, Loreto, han mencionado bastantes antecedentes, pero es importante eh, un poco dar el contexto, ¿no es cierto?, en el cual estamos hablando. No voy a tomar muchas de las cosas que ustedes dijeron, pero creo que en mi caso voy a dar una mirada mucho más interna de lo que hemos hecho nosotros en Chile respecto a la implementación del CPTPP y qué es lo que hemos hecho junto a los miembros CPTPP en el trabajo regular, en los comités, en las comisiones administradora, cuál es nuestra agenda de trabajo hoy día con los miembros CPTPP. Bueno, en primer lugar, destacar que el CPTPP entró en vigor el 21 de febrero del 2023, o sea, recién el año pasado, aún no cumplimos, ¿no es cierto?, 2 años de la entrada en vigor del tratado. Este tratado, evidentemente, concluyó en Chile todos los trámites internos y las aprobaciones respectivas en el Parlamento previo a su entrada en vigor. Este es un acuerdo de integración económica plurilateral que en sus orígenes, ¿no es cierto?, tenía como por objeto promover el comercio en la región del Asia-Pacífico y en el caso de Chile se da una situación bien puntual y bien característica respecto al resto de los miembros CPTPP, que nosotros ya teníamos acuerdos bilaterales con todos los miembros del CPTPP previamente, por lo tanto las características en términos de cómo el comercio internacional ha evolucionado con estos miembros CPTPP es evidentemente distinta. En muchos casos ya algo Vina mencionaba respecto a cómo el comercio en Canadá había evolucionado o no respecto a aquellos países con los cuales tenían previamente acuerdos comerciales. En el caso de Chile eran todos los miembros del CPTPP, por lo tanto esa característica naturalmente está mucho más marcada. También destacar que en julio del año 2023, en el contexto de la comisión administradora realizada en Nueva Zelanda, Auckland, ya el CPTPP está en vigor para todos los países signatarios del acuerdo. Ya no hay nadie que tenga trámites pendientes para su entrada en vigor. Eso con motivo de la entrada en vigor del acuerdo para Brunei. Muy brevemente también, un poco para aquellos que no estén tan familiarizados con el acuerdo, los orígenes del CPTPP están en el P4, en este acuerdo suscrito el 2005 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Como tenía una cláusula de negociación y de adhesión a este acuerdo, empezaron a incorporarse nuevos países, iniciando un nuevo proceso de negociación hasta que el año 2008 ya teníamos países muy importantes sentados en la mesa de negociación, como son Estados Unidos, Australia, Perú, Malasia, Vietnam, México, Canadá, Japón. Esta negociación dura alrededor de 7 años y se cierran las negociaciones en octubre del año 2015. Posterior a eso, en febrero del año 2016, el TPP, que así es como se le conocía en ese entonces, se suscribe por todos los países que estaban negociando este acuerdo. Y interesante que un año después, y en el contexto, ¿no es cierto?, de la administración Trump, Estados Unidos se retira del TPP y ahí queda, ¿no es cierto?, la decisión respecto a qué hacer con este acuerdo que ya estaba negociado, ya estaba suscrito por todos sus países. Sin embargo, la principal economía del bloque ya evidentemente no estaba formando parte y eso naturalmente afectaba el balance general de todo el acuerdo. Y después de muchas conversaciones, de muchas negociaciones, en el cual Chile tuvo un rol bastante importante, se decidió finalmente mantener el acuerdo. Sin embargo, se suspendieron una serie de cláusulas
que eran particularmente relevantes para Estados Unidos y que eran, ¿no es cierto?, intereses que en el contexto de la negociación eran defensivos para el resto de los países. Por lo tanto, se decide suspender alrededor de 21 cláusulas, principalmente en el área de propiedad intelectual y en el área de las inversiones. Y se suscribe lo que llamamos, ¿no es cierto?, el CPTPP. Se le agrega el Comprehensive and Progressive, se le incluye esta mirada un poco más, ¿no es cierto?, inclusiva de un acuerdo comercial. El CPTPP se firma en marzo del 2018 en Chile, entra en vigor internacional en diciembre del 2018 para 6 economías y bueno, finalmente lo que ya les había comentado, el CPTPP entra en vigor en Chile el año 2023 en febrero. Bueno, esto tú ya lo mencionabas ya, Loreto, así que lo voy a pasar rápidamente. ¿Qué es lo que significa, ¿no es cierto?, el CPTPP en el concierto internacional y la importancia para la profundización de la integración comercial en el Asia-Pacífico? ¿Y cuáles son las oportunidades que Chile vio en sus orígenes y las oportunidades que actualmente vemos también, sobre todo en circunstancias que ya teníamos acuerdos comerciales con el resto de los países miembros? En primer lugar, en lo que es en relación a las ventajas arancelarias, el 99% del universo arancelario será liberalizado, particularmente en el caso de Chile. Para Malasia, Vietnam, Japón y Canadá es donde más oportunidades en esta materia nosotros observamos. Tú lo mencionabas, cerca de 3.000 líneas arancelarias, pero particularmente en estos mercados. En el área de servicio, también hay un mayor acceso al mercado de los servicios de los países CPTPP. Se promueve un marco transparente, un marco regulatorio transparente y no discriminatorio. En las reglas de origen, se establecen reglas de origen únicas y flexibles. Se incluye una cláusula que es muy importante que se llama la cláusula de acumulación de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier miembro del CPTPP puede traer un insumo de algún mercado CPTPP, utilizarlo en algún proceso y reexportarlo a un tercer país CPTPP sin que pierda origen, y eso evidentemente te permite múltiples oportunidades para poder, digamos, triangular y poder promover y desarrollar cadenas globales de valor en el marco y en el contexto del CPTPP. En materia de comercio electrónico, que es un área, ¿no es cierto?, de creciente relevancia hoy día en el mundo. Existe un capítulo específico sobre comercio electrónico que facilita las transacciones digitales y un marco también, un marco regulatorio transparente y no discriminatorio. En el mercado de las compras públicas no teníamos en nuestros acuerdos bilaterales acuerdos de compras públicas con Malasia y con World Vietnam, y con el agreements for CPTPP purchase. tenemos acceso a esos mercados. Y en el área más regulatoria, como en medio ambiente y asuntos laborales, se promueve, ¿no es cierto?, la protección medioambiental, reafirma el derecho soberano a regular, ¿no es cierto?, por parte del Estado, se promueve la participación en los acuerdos multilaterales medioambientales, es decir, se fomenta, ¿no es cierto?, en términos generales, la protección medioambiental dentro de los países CPTPP. Y en materia laboral, en un sentido muy parecido, también se fomentan lo que son los estándares laborales, se reafirma, ¿no es cierto?, el compromiso de los países CPTPP con acuerdos o entendimientos internacionales en materia laboral, como por ejemplo la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo, y se reafirma, ¿no es cierto?, el compromiso internacional también sobre la eliminación del trabajo forzoso. Ya, eso era como antecedente general. Ahora vamos a entrar más en materia de lo que ha sido la implementación del CPTPP en Chile. Como decía en un inicio, nosotros hemos visto la implementación en dos ámbitos. Una, la implementación que vemos a nivel interno como país y otra es la implementación que hemos estado haciendo del acuerdo en conjunto con los socios del acuerdo. A nivel interno, quizás destacar que dado el alcance del tratado y la necesidad de hacer un trabajo dedicado para la implementación, difusión y aprovechamiento del CPTPP,
En febrero del 2023, la fecha que entró en vigor, se creó, ¿no es cierto?, el departamento que actualmente me corresponde liderar, el Departamento de Acuerdos Comerciales Megaregionales. También se ha hecho un trabajo bien dedicado en relación al cumplimiento de los compromisos que hay en el acuerdo, incluidos, por ejemplo, aquellos en materia de notificaciones y transparencia. Un tratado de libre comercio tiene múltiples compromisos de notificación, que hay que notificar, por ejemplo, puntos de contacto, umbrales de compras públicas, cuáles son tus licencias de exportación, de importación, el alcance de ciertas disposiciones que se acordaron en el acuerdo. Hay también la necesidad de establecer procedimientos para que existan comunicaciones públicas con la sociedad civil en materia de medio ambiente y materia laboral. Todo eso que quizás no es tan visible a ojos del público en general, son compromisos que se trabajan en los acuerdos comerciales y naturalmente nosotros desde este departamento y desde la Subrey hemos trabajado en estas materias para estar al día con aquellos compromisos que establece el acuerdo. En el área de lo que es la difusión, que es un aspecto también muy relevante para la implementación del acuerdo, se ha desarrollado desde la entrada en vigor una estrategia de difusión orientada al aprovechamiento de las oportunidades comerciales en este acuerdo. Hemos hecho actividades en prácticamente 11 regiones ya del país. Esto es algo que estamos continuando. Hemos trabajado de la mano con ProChile y las direcciones regionales eh, en este sentido. También la Subrey ha creado, o más bien ha actualizado, ¿no es cierto?, el sitio CPTPP que está alojado en la Subrey. Se han incluido, por ejemplo, resúmenes de los capítulos, se ha incorporado los antecedentes necesarios en el buscador de los aranceles, cosa que uno pueda poner el producto específico del cual quiere exportar y el buscador, ¿no es cierto?, entrega la información de cuál sería el arancel que debiese pagar, ¿no es cierto?, en el mercado de destino. Hay noticias permanentes de las actividades que nosotros participamos. Se han sacado numerosos estudios que voy a detallar en continuación y también se han publicado otros documentos relevantes, declaraciones ministeriales que, por ejemplo, se han hecho en el contexto de reuniones de la APEC, entre otros. Esto un poco solo para reflejar las características de los estudios que hemos tenido y cuando vamos a regiones, qué es lo que queremos nosotros transmitir, que es básicamente sin el CPTPP en una canasta, ¿no es cierto?, de productos pagábamos un arancel más alto y con el CPTPP, ¿no es cierto?, pagamos un arancel mucho más conveniente. Hemos tratado de llegar a las regiones con casos concretos en función de su canasta exportadora. Ahí pueden ver, por ejemplo, en el caso del Maule, que sin el CPTPP se pagaba un 25,5% de arancel para la miel natural en Japón y con el CPTPP al año 2025 se paga un 3,1% y al 2025 vamos a pagar un 0%. Esos son ejemplos, digamos, emblemáticos que hemos intentado destacar y transmitir en cada una de las actividades que hemos participado en región. También en términos de difusión, a modo de resumen, destacar algunos documentos, algunos estudios que hemos sacado desde que el CPTPP entró en vigor en Chile. En febrero del 2023 se publicó el estudio de evaluación arancelaria y comercial del CPTPP, un análisis basado en evidencia. También se publicó una guía sobre acceso a mercado y reglas de origen en el CPTPP. Esta es una guía fundamentalmente orientado a los exportadores que quieren utilizar el CPTPP, cómo poder certificar origen, cómo poder acogerse a las preferencias arancelarias, etcétera, etcétera. En julio del 2023 se publicó el estudio sobre el Reino Unido. Ya voy a tratar un poco más en detalle sobre el Reino Unido, pero ya se suscribió el protocolo de adhesión del Reino Unido durante la comisión administradora en julio del 2023. Por lo tanto, Chile obtiene nuevas oportunidades y nuevas rebajas arancelarias que las que ya teníamos, ¿no es cierto?, en el acuerdo bilateral.
En febrero de este año se publicó el análisis exploratorio del primer año de entrada en vigor del CPTPP, que ya me voy a referir más en detalle a continuación, y hace una semana atrás, en octubre, se publicó el informe sobre rebaja arancelaria del CPTPP para las regiones de Chile, que hace un detalle, ¿no es cierto?, bien minucioso respecto a cuáles son las oportunidades del CPTP, de productos, de productos para los mercados en las regiones del CPTPP. Así que todo esto están publicado online y, por supuesto, si es que le interesa, los invito a que los puedan revisar. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho respecto a la implementación del CPTPP con otros, o sea, con los miembros CPTPP? ¿Cuál es la agenda de trabajo que a Chile le tocó participar desde que entró en vigor el CPTPP y a qué hemos estado abocados junto con los miembros CPTPP desde el año 2023? Primero, destacar que el año 2023 la presidencia la tenía Nueva Zelanda. El CPTPP tiene presidencias rotativas anuales. Este año, el año pasado fue Nueva Zelanda y, como decía Vania, este año es Canadá. Se suscribió el año pasado el protocolo de adhesión del Reino Unido al CPTPP. Es el primer miembro en concluir satisfactoriamente un proceso de adhesión en el contexto de este acuerdo. Como decía anteriormente, entra en vigencia el CPTPP para todos los miembros signatarios. Nueva Zelanda fue un promotor especial de el fortalecimiento de una agenda comercial más inclusiva y más sostenible. Y al concluir el año 2023 se lanzó el proceso de revisión general del CPTPP, según lo establecido en su artículo 27.2, en el cual los miembros revisan desde la entrada en vigor, que en este caso es de 2018 a la fecha, de cómo ha sido el funcionamiento del CPTPP, identificar cuáles son los desafíos y cuáles son aquellas áreas, potenciales áreas de mejora. Para ello se ha requerido mucho trabajo, especialmente a nivel técnico. Se han tenido que reunir todos los comités. El CPTPP debe tener cerca de 20 comités o grupos de trabajo. El CPTPP tiene alrededor de 30 capítulos, cada uno con su respectivo punto de contacto. Entonces, cada uno ha tenido que sostener reuniones con sus contrapartes para efectos de la revisión general del CPTPP. Además, Chile hizo una consulta ciudadana abierta entre el 28 de marzo y el 28 de abril de este año, donde se recibieron algunos comentarios y sugerencias por parte de la sociedad civil. El año 2023 hubo 10 reuniones de comités formales, 5 reuniones de los senior official o altos oficiales que están por sobre los comités y una reunión de la comisión administradora. Esto, ¿no es cierto?, adicional de las reuniones informales ministeriales que suelen ocurrir en el contexto de APEC u otros foros internacionales. Eso fue básicamente la agenda de trabajo con los CPTPP el año 2023. ¿Y qué es lo que ocurre el año 2024? Con la presidencia de Canadá se ha continuado el proceso de revisión general del CPTPP, según lo dispuesto en el artículo 27.2. Importante quizás destacar que esta revisión general es algo que institucionalmente se había acordado con los miembros del CPTPP hacerlo luego del quinto año de entrada en vigor del acuerdo. También se ha fortalecido la agenda para una economía más verde, más digital y más inclusiva. Ha habido un fortalecimiento, ¿no es cierto?, en la relación con los stakeholders. Este último año hemos tenido reuniones con stakeholders en una reunión que hubo en Brunei. Ahora tuvimos la reunión de los altos oficiales en octubre en Londres. Y donde en cada una de estas dos reuniones hemos tenido sesiones especiales con los stakeholders, sector privado de los países que estaban, ¿no es cierto?, hospedando estas reuniones, haciendo diálogos en términos de cómo poder aprovechar el CPTPP, y van a haber otras también en el contexto de la próxima comisión administradora o comisión Transpacífico, que va a ser en Vancouver el 27 y 28 de noviembre.
También, como lo mencionaba Vania, se ha dedicado a avanzar en los procesos de adhesión al acuerdo, cosa de poder establecer un próximo grupo de trabajo. Y, ¿no es cierto?, también es destacado la entrada en vigor del protocolo de adhesión del Reino Unido, que está prevista para el 15 de diciembre del presente año. El Reino Unido, bueno, ya algo había adelantado respecto a este tema, se suscribió el 16 de julio del 2023 el protocolo. Esto ofrece nuevas oportunidades comerciales para Chile en comparación a lo que ya teníamos en el acuerdo bilateral y entra en vigor el 15 de diciembre. También tenemos solicitudes de adhesión al CPTPP por parte de China, Costa Rica, Ecuador, Indonesia, que lo presentaron unas semanas atrás. Taipei chino, Ucrania y Uruguay. La adhesión del Reino Unido, cerca del 99,9% del comercio con el Reino Unido va a quedar liberalizado o con aranceles cero o bajo cuotas. Esos son cerca de 866 líneas arancelarias adicionales al acuerdo bilateral que se obtienen con arancel cero respecto a lo que está en el acuerdo bilateral y productos, ¿no es cierto?, importantes como el aceite de oliva, la frutilla, frambuesa y moras congeladas, el filete de salmón ahumado, la carne de pavo, la carne de cerdo y la carne ovina obtienen preferencias mayores a la que teníamos antes. Y el análisis preliminar del CPTPP, en primer lugar, habría ¿no es cierto?, de destacar que a menos de 2 años de la entrada en vigor del CPTPP es bastante prematuro, ¿no es cierto?, proporcionar una evaluación integral del impacto comercial. Eh, Hay otro, por ejemplo, en el contexto del ITAC, había un compromiso de hacer análisis a los 3 años de entrada en vigor del acuerdo, y ahí hay un estudio que sacó Nueva Zelanda y un estudio que sacó Canadá, que no lo sacaron a los 3 años, porque también hay que pensar que del 2018 a la fecha hubo pandemia, hubo guerra comercial, han habido guerras, no sé, también era un periodo bastante complicado para poder evaluar integralmente un acuerdo comercial, puesto que las variables estaban determinadas, ¿no es cierto?, por otros factores, por factores externos a una situación más estabilizada comercialmente. Eh, También teniendo en cuenta que en el CPTPP hay un esquema de autocertificación, eso quiere decir que aún más complejo para, para, para poder monitorear día a día cómo van ingresando las mercancías en el mercado de destino, puesto que esa información la tiene que proporcionar el importador de cómo finalmente ingresa la mercancía. Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto es fundamentalmente cómo evoluciona el comercio con los países CPTPP. ¿Ya? En una etapa posterior, cuando contamos con la información que nos provean las autoridades del resto de los países, vamos a poder ver con mayor detalle cuál ha sido la utilización real que ha tenido el CPTPP para Chile. Eh, Destacar que el año 2023 las exportaciones chilenas totales a los países CPTPP representaron el 13,1% de las exportaciones del país, lo que significa una disminución aproximadamente de un 7,2% respecto del año anterior. Esto se explica fundamentalmente por la baja, ¿no es cierto?, de las exportaciones de cobre o carbonato de litio y la celulosa. En cuanto a las exportaciones tradicionales, por otra parte, los países CPTPP durante el año 2023 disminuyeron un 3,4% respecto del año anterior. No obstante, las exportaciones no tradicionales representaron un 56% del total exportado a los países CPTPP el año 2023, que es una cifra superior al promedio de 46% de las exportaciones no tradicionales de Chile al mundo. Eh,
Además, también es destacable que el CPTPP se ha transformado en el cuarto socio como bloque, ¿no es cierto? Se ha transformado en el cuarto socio comercial de Chile y el tercer destino de las exportaciones chilenas. También el año 2023, José, eh, José Manuel, perdona, te queda mucho porque para poder, nos quedan solo 10 minutos. me quedan tres láminas. Ok, ok, gracias. Para poder hacer alguna pregunta antes de terminar. El año 2023 Chile exportó 3.155 productos diferentes a los mercados que integran el CPTPP, donde más de ellos, donde más de 1.800 productos exhibieron alzas. Bueno, acá entonces voy a pasar un poco más rápido, pero esto es como esto ya son cifras enero-septiembre comparadas año a año, ¿ya? Y ahí vemos que ya el año 2024 ha sido el mejor año enero-septiembre respecto del 2017 en adelante. El número de empresas exportadoras, también vemos que este ha sido el mejor año desde el 2017 en adelante en términos de número de empresas exportadoras que envían a los países CPTPP. Eh, en cuanto a las exportaciones tradicionales, acá destacamos en el gráfico Japón, Canadá, Vietnam y Malasia, que eran los mercados donde más oportunidades teníamos. También observamos mejoras respecto a los años anteriores. Y también, y me parece a mí que es lo más destacable, puesto que cuando uno revisa cifras agregadas, ¿no es cierto?, es más complejo eh, sacar conclusiones, pero por ejemplo, eh, el 146% han aumentado las cifras de exportaciones chilenas de los demás tomates preparados o conservados en el mercado japonés. El 72,6% han aumentado las exportaciones de preparación de conserva de paletas y trozos de paleta de especie porcina en Japón, o las truchas congeladas en Vietnam han aumentado en un 83,5%, o el jugo de manzana en Japón un 26,1%, o los demás filetes de peces congelados en Vietnam un 146%. Eh, un 26% de las exportaciones chilenas, esto es en el área de servicio, han aumentado respecto al año anterior. Esto también va muy en línea, ¿no es cierto?, con cómo ha evolucionado el comercio de servicios durante los últimos años. Y evidentemente Perú es el país que más recoge nuestras exportaciones de servicios. Y bueno, como conclusión, destacar que, que desde la entrada en vigor del CPTPP en Chile se ha trabajado de forma dedicada en la implementación del acuerdo y la difusión en Chile de sus oportunidades comerciales. Se ha participado también de forma activa en las reuniones regulares del acuerdo, y también es destacable también el hecho que se hayan obtenido avances muy concretos en relación a los procesos de la adhesión al CPTPP. Esa sería mi presentación, Loreto. Muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Muy interesante todo lo que nos has contado, el trabajo exhaustivo que se ha hecho para dar a conocer este tratado. Bueno, también nos contaste todo el camino que se siguió para poder ratificar, etcétera, todo el proceso de adhesión, etcétera. Pero lo más interesante para nosotros es el momento que se ratificó el proceso de, de difusión y de formalización de grupos de trabajo, de cómo se creó una institucionalidad en la subsecretaría, y que yo creo que a la gente que nos está escuchando les es muy interesante saber lo que existe, lo que se está haciendo y el material que está disponible en la página de la Subrey, que es de gran relevancia para poder trabajar. Una de las personas que nos está escuchando hoy día es de Arica, por ejemplo. Sin duda que le va a interesar conocer este material que tienen ahí, en especial este informe que acaban de publicar, el de las rebajas arancelarias del CPTPP para las regiones de Chile, tremendamente relevante. Eso dice en particular con la implementación del tratado y cómo se puede utilizar de mejor manera. Y también muchas gracias por dar esos ejemplos de los primeros ejemplos de lo que ha significado el CPTPP en Chile.
Voy a hacer una pregunta a Vina, y un poco más, a los dos en realidad, pero a Vina, que han estado este año, sobre todo, que tienen eh, la presidencia de esta comisión del CPTPP, con respecto a las adhesiones. Y tal como lo mencionó José Manuel, entre los que están adhiriendo o solicitaron adherir están China y Taiwán. ¿Cómo han manejado esto? ¿Cómo lo ven? El CPTPP se politizó en cierta manera cuando Estados Unidos decidió retirarse del CPTPP. ¿Cómo ven ustedes una posible adhesión de China a Taiwán? ¿Qué dificultades? Porque además tienen que hacer ciertos cambios ellos para poder cumplir con lo que especifica el CPTPP. No sé cómo lo han visto hasta ahora, en qué etapa van a entregar ustedes a la próxima presidencia esta adhesión. Me imagino que todavía hay un camino por recorrer. ¿En qué estado está eso? Great. Thank you so much, Loreto. And Muchas that's a really gracias por la interesting and pregunta. a Es una difficult question. pregunta I have to muy say that I am difícil, muy a non-governmental interesante. organization, so Debo this decir is que yo not trabajo Canada con una government or ONG, EU. I'm así que sure no voy a Canada dar would una have its own perspectiva perspective, del but from gobierno a de civil Canadá. society El perspective, I gobierno de can say that Canadá this is a tendría su really propia an perspectiva interesting de, question. And sin the embargo, way our Sociedad foundation Civil has es una approached it, pregunta we've interesante y been la forma que consulting lo a number aborda of nuestra experts fundación es in que the region as consultamos well as in expertos Canada en la on what we región call en creative Canadá pathways a to lo que deal with this llamamos question. rutas Because creativas para for the abordar esta last couple pregunta, of years, porque the por question los could be últimos postponed because años we la were dealing pregunta with se the puede UK postergar case. porque So it was estábamos essentially, okay, let us deal with abordando the el UK caso and then we'll Reino get to Unido. the other Primero applicants. íbamos Now a we have our abordar al applicants. Reino Unido The case has been dealt y with. ahora el I caso think del New Reino Unido se Zealand, as resolvió chair, did a y really good tenemos job in otros creating aplicantes. standards and having Nueva some basic Zelanda principles on the hizo muy buen basis of trabajo which en tener new members would principios be y accepted and are bases able to sobre la apply. cual se iban a That merit aceptar based, nuevos sort of miembros. the applications En on a base a merit base mérito, is a good las starting place, solicitudes, but it doesn't postulaciones resolve a en number of base a other mérito. difficult political Sin embargo, questions, esto as you no mentioned, resuelve between las Taiwan and China. preguntas difíciles So we have a políticas como few por ejemplo China y proposals on Taiwán. our website, a Tenemos few un par de expert propuestas en nuestro suggestions sitio on web, what a creative algunas pathway could look like, sugerencias including de creating expertos de an cómo initial puede ser phase una that's ruta different creativa. from a Por ejemplo, full-on crear una working group fase per country. inicial So que es creating almost kind distinto of a like a un waiting grupo de trabajo area pleno. as a Es first como step crear to see for una about 6 months área de to see how espera serious para are the ver applicants, qué whether they tan meet the serias standards, and están then los to move to a more aplicantes cuando formal llegan process. a So los estándares again, y it's one llegar of a the un topics which proceso más Canada has formal. Es uno de chosen los for temas que its chair Canadá year, escogió in addition to para su legalization and inclusion. presidencia, But aparte to be de honest, it la seems like given inclusión that the y membership la utilización, needs to be dado que la consensus membresía basis, tiene que what tener we're hearing, una especially from base de countries consenso, like lo que Malaysia, escuchamos de países like como Vietnam, Malasia, is that como Vietnam, there's really es que no way, realmente even if no hay Taiwan una meets all forma, the aun si standards and is Taiwán cumple con ready and todos could los do all estándares y the está work, listo that it para would be hacer very todo el difficult to trabajo, imagine a sería scenario in which muy Taiwan difícil is in and China is imaginarse not un in. escenario And donde China may Taiwán not meet ingresa y those China no. standards, and Y certainly China the track record, cumple which is one of the los principles estándares of y también adhering to tiene commitments, un would be historial difficult for China to demonstrate. So, sería but from difícil que again, from a civil demostrara la society adherencia a perspective, what we're also compromisos noting is that históricos. it's important for Lo que this not vemos to es become sociedad civil the es que es dominant importante que point, esto that no there's se still quite a vuelva el bit to punto do dominante, on the que hay mucho CPTPP, que both from hacer en el utilization perspective CPTPP, as well as ambos de modernization uso review. y In fact, one other project that la our foundation is utilización involved in is y the Track modernización. 1.5, so Uno both de civil los society and proyectos se government llama Track discussions led 1.5, by Canada and gobierno civil, Australia on Chapter liderado por 14 of los gobiernos CPTPP de dealing with e-commerce. Canadá y So we'll be Australia acerca launching del that comercio discussion electrónico. here in Vamos a lanzar November esa on the discusión aquí margins en of noviembre the summit a los at the márgenes de end la with the ministerial cumbre, meetings, al and then it'll final con las continue through reuniones Australia's ministeriales y va a chairmanship as continuar a well to través try de to la make presidencia de the Australia contributions para and essentially advise the intentar various que las government parties contribuciones about aborden how it can be modernized, how cómo digital puede ser AI, all of the changes, because modernizado, cómo puede CPTPP, ser while a really digitalizado y high todos los standard cambios. agreement, is more than 10 years old now, and the CPTPP world has tiene really más de changed, and 10 there's lots of años things that y el need to mundo ha add to it. So cambiado, our así que hay perspective cosas is que se let's pueden be agregar. creative. We can't Nuestra ignore the perspectiva es que question of seamos future members, creativos, no but podemos let's not ignorar el allow tema it de also to be the miembros dominant issue, futuros, because there are many other pero no things, permitamos que including esto on sea el digitalization tema and dominante modernization. But I would y que recommend sea a la couple of papers modernización that y we have on our utilización. website Les on puedo recomendar algunos specific papers en el creative sitio web solutions. But again, being específicamente completely acerca de honest, I think the soluciones, politics pero makes us para too ser complicated. We completamente can be very, sincera, very las políticas son muy creative, but at the complicadas. end of the Podemos day, ser the muy China-Taiwan question, creativos, I pero al think, is final too la difficult for now. pregunta de
China, Taiwán es muy difícil por ahora. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Y Vina, términos en la implementación que está recién empezando, que está recién en pocos años, la implementación. ¿Cuáles son los pasos principales que dieron para implementarlo? Escucho a José Manuel lo que están haciendo. ¿Qué más sugiere que puede ser una buena ruta, especialmente para promover que el CPTPP puede abordar las pymes? En Canadá dijo que ha tenido un gran impacto en las pymes. ¿Qué hicieron para promover la participación y tomar ventaja del CPTPP? Nuevamente, de un actor observador y no gubernamental, de la forma externa, lo que hemos visto que es efectivo son misiones comerciales organizadas por el Ministerio de Comercio a la región. Como los últimos 3 años hemos tenido un número de misiones, también está conectado a la estrategia Indo-Pacífica y de regiones externas que fue lanzado 2022, y como parte de eso el gobierno ha apoyado la participación de empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas. También las grandes empresas tienen participación, pero también queremos pymes en mujeres, indígenas, etcétera, vayan en las comisiones comerciales de Canadá. Hay dos que van en diciembre a Indonesia y Malasia. Estas son muy, muy importantes porque exponemos los negocios a la región y como nos han dicho un par de ellos, nos permite crear confianza, abrir puertas. Es más difícil para Canadá. Para Canadá es 16 horas a Singapur, y los recursos irían por sí solos para ser parte de esta misión comercial. Es algo bueno que crea conciencia, y también hay bastantes servicios de consejería, entre comillas, servicios de comercio, otras organizaciones que motivan a los negocios canadienses. Ha sido difícil porque en parte en Canadá, cuando los negocios llegan al punto donde quieren exportar, ven Estados Unidos primero. Básicamente ese es el punto. Si Estados Unidos continúa haciendo y teniendo las oportunidades que tiene, es muy difícil incentivarlos que vayan a Europa, Asia y Latinoamérica. Algunos sectores vemos eso, pero sigue siendo un desafío. Si le preguntan a los comisionados de comercio, su trabajo es difícil, pero creo que las misiones, la creación de conciencia y también el apoyo ecosistémico, el crear organizaciones de sociedad civil que participen en Canadá y que estén cercanas, el desarrollo de exportación, etcétera. Hay organizaciones que se dedican a eso, que están trabajando, pero creo que como van a escuchar en noviembre, cuando todos se junten en Vancouver, sigue siendo un proceso desafiante, especialmente en el impacto, porque aún estas misiones comerciales y el gobierno ha gastado mucho dinero y ha facilitado millones, y si hay impacto inmediato o no, es más difícil de evaluar. Una última cosa que voy a mencionar: estamos creando un portal de CPTPP, un sitio web que va a dar toda la información a particularmente negocios y grupos de sociedad civil. Nuevamente, es no gubernamental. Tenemos que tener un lugar donde el acuerdo se puede colocar, donde todos los recursos de sociedad civil que produce webinars y esto pueda compartirse. Así que estamos contentos de trabajar con ustedes en ese proyecto. Genial. ¿Y esto va a estar bajo el paraguas de la Fundación de Asia Pacífico? Sí, sí, sí. Es un proyecto que estamos realizando que se va a lanzar en las reuniones ministeriales de noviembre. Ok, genial. Me encantaría ser parte de esto. Fantástico. Y lo que sea necesario en que Chile pueda apoyar. Y para Chile se nos acabó el tiempo. Pido disculpas. No tenemos más tiempo para hacer más preguntas. José Manuel, no alcancé a hacerte más preguntas, pero al menos pudiste darnos muchísima información de lo que están haciendo.
Muchas gracias por eso. Haremos algún otro webinar el próximo año. Esperamos tener más información, por lo menos del impacto que ha tenido el CPTPP y de lo que están haciendo, José Manuel, porque todavía a medida que pasen, tengamos nuevas cifras, vamos a poder dar mayores resultados. Muchas gracias de nuevo a ambos por su participación y esperamos tenerlos pronto de nuevo con nosotros. Muchas gracias de nuevo y por favor mándenos sus presentaciones para poder subirlas a nuestra página web, que va a estar junto con este video para los que nos pidieron el material, entre otros Felipe Serrano, que nos pidió las cifras ahí que le interesaba mucho tener. Muchas gracias.